Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de EA Entrevista Abierta? Hoy con Carlos Vico, que lo tengo aquí, en realidad es una cobaya. Es una cobaya porque es la primera entrevista que hago de EA, de Entrevista Abierta, y se ha prestado a este gran experimento que empieza hoy. Veremos si tiene continuidad, pero lo importante es que yo quiero transmitiros algunas de las cosas que me he llevado con Carlos y todo lo que nos va a explicar él. Carlos, bienvenido aquí a EA, Entrevista Abierta, y todos los grupos que nos vean por ahí. Y nada, ahora en un momento, a ver si se une gente, porque voy a tratar de hacerla en abierto para que se puedan unir. Si se une alguien, vale, y si no, tiramos para adelante. ¿Qué te parece, Carlos? Venga, vos dale caña. Pues venga, vamos para allá. Mirad, yo conocí a Carlos buscando vídeos en YouTube, y esto ¿sabéis cuándo fue? Pues al 2013, más o menos. Y en octubre de aquel mismo año, hizo algo increíble, ¿no? Hizo un curso para gente de supervivencia básica, para gente desempleada. Y yo en aquel momento estaba desempleado. En aquel momento yo estaba desolado. Yo no sabía ya qué más hacer desde el tiempo que me había quedado en paro, ¿vale? Simplemente porque en realidad no me había dado cuenta que ya estaba fuera del mercado para el tipo de mundo que yo conocía hasta entonces. Ahora conozco otro, pero en aquel momento yo no lo conocía. Solo sabía que había YouTube y gente haciendo el loco por la montaña. Eso es lo único que sabía. Así que me fui a ese curso, y ese curso gratuito de contribución que hizo Carlos, de un solo día ya me marcó. Tenía que tomar decisiones y pagos para el alquiler. Cada año estaban aumentando, esto se estaba comiendo mis recursos y yo tenía que tomar decisiones, ¿vale? Entonces, 2 años después tomé las decisiones. Yo esto no renuevo más, tengo que cambiar de vida, y la cambié totalmente. Así que ahora vivo desde hace 4 años, vivo en un pueblo sencillo, aquí en la Serra de Almos, con unas vistas increíbles, conectado con la naturaleza, trabajando online, y en realidad muchas de las decisiones de ese cambio se las debo a Carlos Vico. Estos cambios en mi vida se los debo a él, y le doy las gracias por ayudarme a cambiar mi chip mental y tomar las decisiones que todavía todavía me faltaba un poco para conocer el coaching estratégico, pero él de alguna manera se convirtió en mi coach sin él ni siquiera quererlo, ni comérselo, ni bebérselo. Simplemente impactó en mí. Así que hoy tengo el honor de presentaros a Carlos Vico, uno de los mayores referentes nacionales y puede que internacionales de la supervivencia, con una visión muy, muy particular, yo diría excepcional, de cómo traslada todas esas pruebas en las que está poniendo al límite su cuerpo, su mentalidad, su fortaleza emocional, y todo esto lo traslada a su vida cotidiana. No os espantéis cuando hablamos de supervivencia extrema, ¿vale? Mira, por aquí llega alguien ya. Carlos estuvo en Groenlandia, enfrentó una situación real de supervivencia. Esta situación estuvo a punto de costarle la vida. Logró salir de ahí con ingenio, porque los recursos disponibles para él en aquella situación, en ese espacio de tiempo, eran escasos. Iba con lo mínimo y encima todo iba en contra. Casi era nulo todo lo que tenía. No podían, no podían actuar para sacarlo a tiempo de allí. Pero ¿qué ocurrió? Que gracias a su capacidad de la lógica, a su creatividad, a su autoconocimiento, resistió hasta 14 horas, hasta incluso, como él dice, bailar con la muerte. Nada más ni nada menos. Y esto es cierto porque yo prácticamente lo estábamos viviendo bastantes personas casi en directo. Está claro que la muerte va a tener que esperar turno por muchos años para el baile definitivo con ella. Eso espero, ¿eh, Carlos? Bueno, ya se verá. Bueno, que nos pide con muchísimas canas y bastón en la mano, de abuelo. Mira, si yo tuviera que quedarme con una única herramienta de la cual aprendí, de lo que aprendí con Carlos en un solo día, diría sin dudarlo una sola palabra. ¿Se la decimos o les hacemos que esperen? ¿Le hacemos que espere Yo alguien? esperaría, yo esperaría. ¿Esperamos? Venga, pues vamos a esperar. ¿Queréis saber cuál es? ¿Queréis saber lo que significa esta herramienta, esta palabra, este acrónimo o acróstico? Ya no sé. Pues espera un poco y Carlos nos lo aclara. Así que después de esta presentación, quizás me he alargado un poco, pero bueno. Ahora cuéntame tú mismo, ¿quién es Carlos Vico? Bueno, Carlos Vico es un loco
un loco cuerdo, por así decirlo, que le gusta experimentar, le gusta... A mí me encanta sentir las cosas en primer nivel. Ya empecé con mi abuelo, luego por avatares del destino me encontré otra vez en la naturaleza como medio de vida. Y de ahí, bueno, empecé cada vez a pedirme más, a exigirme más, a buscar retos más complicados. Y al final me di cuenta que no estaba haciendo viajes de supervivencia, sino que hacía viajes hacia mí mismo, ¿no? Hacia Ajá. cómo yo entendía el miedo, hacia cómo yo entendía la vida. Y todo eso me ha llevado, bueno, pues a unas conclusiones, a unas reflexiones que creo que a mí me han hecho mejor persona y creo que a otras personas les ayuda a ver un enfoque diferente, a ver las cosas desde un punto de vista diferente que puede ser para mí muy constructivo. Esto que me dices, lo del viaje hacia uno mismo, me ha impactado, ¿eh? Porque a veces cuando voy por aquí por la montaña de Otto Solano, no hago las salvajadas que tú haces, pero sí que hay momentos dices, hostia, y aquí, ¿cómo lo pasaban antes la gente, ¿no? Porque tenían lo que había ahí, ¿no? Y me viene tu imagen, ¿no? Digo, hostia, pues este tío lo ha hecho. Oye, mira, dime, ¿cuál es tu background y tu experiencia de vida con este viaje hacia ti mismo hasta llegar a donde estás ahora? Cuéntanos un poco sobre esto. A mí lo que me ha dado el tema de la supervivencia, ¿no? Primero es entender que la supervivencia no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, yo no he inventado nada. Realmente lo que yo hago son cosas que se hacían hace 100 años de una forma normal y natural. Es decir, Ajá. el hecho de ir a la montaña con muy pocos elementos es algo que durante miles y miles de años ha sido nuestro método de vivir, por así decirlo. Y eso me ha permitido volver un poco a las raíces, ¿no? A lo que sería lo simple, a lo que sería la base de todo y a partir de ahí funcionar. ¿Qué ocurre? Que te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de cosas que tienes normalmente a las que no le das importancia Ujú. y te ayuda a apreciar las cosas desde un punto de vista muy diferente. Para mí la sociedad es un aluvión continuo de información que lo que hace es que la cabeza funcione muy estresada. Y al volver a lo simple, digamos que de la base hacia arriba, comprendes mucho mejor las cosas. Entiendes que hay muchas cosas que nos afectan mucho, que no tienen importancia realmente, y Ujú. que nos quitan mucho tiempo y mucha energía en nuestro día a día. Y que realmente todo es más fácil de lo que parece. Nos encanta complicarnos. Ajá. Ostras, pues esto que me has dicho también me ha despertado una cosa, ¿no? Porque muchas veces estamos ahí en el rollo de la vida cotidiana, ese remolino, ¿no? Y estamos como en la punta de la pirámide, me estás diciendo, ¿no? Entonces quieres, quieres avanzar y dices, no puedo, es que estoy ahí y no puedo tirar, ¿no? Estoy como en un precipicio y no puedo tirar, ¿no? Tú lo que dices, me voy a la base y desde aquí digo, hostia, ahora desde aquí para arriba, joder, qué gilipollas está haciendo ese ahí, ¿no? Hablamos de Sí, un tío que no está hecho para ciudad y que está todos los días tomando unas decisiones que toman por él otros, ¿eh? Por ejemplo, y que le cuesta, va como arrastrado, ¿no? En vez de sí, tomar las decisiones realmente desde sería ahí. como el que está metido en un río nadando a contracorriente continuamente y llega un punto donde te das cuenta que dices, pero si yo no quiero ir para allá. Ajá. Entonces es más fácil dejarte llevar y ver hacia qué punto quieres dirigirte en la orilla con el mínimo gasto que no continuar nadando sin realmente tener la necesidad de ir para arriba. Ajá, muy bien. Pues oye, yo tengo aquí, igual que tengo aquí la espalda, tengo aquí físicamente tu libro. Seguro que les gustaría conocer a Ana y a Vir. Si podéis darle a las cámaras, le podéis dar, no tengáis vergüenza. Y le podéis preguntar directamente. Esto es EA, entrevista abierta. Podéis preguntar en cualquier momento, ¿vale? Así que darle a la cámara si queréis y nos hacéis compañía. Ya, Bueno, como curiosidad, el libro nunca se escribió con intención de publicarlo. Ujú. ¿Vale? Cuéntanos lo que hay detrás del libro, exacto. Cuéntanos cómo fue esto. El libro fue una terapia para reordenar mi cabeza después del viaje de Groenlandia. En Groenlandia se pasó muy mal y llegué aquí con muchos traumas que no conocía en mi cabeza, la cabeza totalmente desordenada, no entendía nada, no podía hablar con nadie. Y fue
una manera de toda esa tormenta que tienes en la cabeza, de cosas girando, etcétera, bajarla y plasmarla. Y ya te digo, fue la necesidad de ordenarme y bueno, después se cogió el texto, se vio que había una profundidad y había cosas que podían servir a otras personas y se decidió pues publicarlo, ¿no? Ajá. Pero nunca se escribió con el pensamiento de llevarlo a una editorial ni mucho menos. Okay. Así que algo que nació como una terapia finalmente construye una herramienta de gran ayuda para todo tipo de personas, porque este libro tiene muchas lecturas, no solo la del superviviente que nos ofrecen por esos malditos medios de desinformación. Así que aquí expresas muy claramente lo que es el miedo. Nos lo hablaste, me lo hablaste a mí directamente también allí en el curso que hice básico contigo, y nos hablaste del miedo como herramienta. Me gustaría que nos dijeras cómo podemos usar el miedo como herramienta de crecimiento. ¿Hay alguien en el chat? Porque al final el problema está en la mala educación, ¿no? Nos indican continuamente que el miedo es de cobardes, que el miedo no tiene que estar, que el miedo es malo. Es todo lo contrario. El miedo al final lo que te dice son las consecuencias de lo que tienes delante, de la amenaza que tienes delante. No salto por la ventana porque el miedo me está diciendo que te vas a matar contra el suelo. Entonces, lo que tú puedes hacer es crear una estrategia para minimizar esas consecuencias. El miedo es totalmente necesario. O sea, sin miedo nos habríamos extinguido. ¿Vale? Y no puedes negarte el miedo. Piensa que al final el miedo es, para mí, un 90% de tu vida. Desde cómo te vistes, a cómo hablas, cómo te relacionas, por qué trabajas, por qué sales al monte. Todo es miedo. Todo. ¿Vale? Entonces, si yo eso no lo cojo como una herramienta y lo tengo como algo, un impedimento y me lo niego, me estoy negando a mí mismo, ¿no? Nunca llego a entender quién soy realmente si niego el miedo. Ajá. Muy bien. Es que, claro, ¿sabes qué decimos en coaching estratégico? Hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, Hazlo. pero el tema no está en hacerlo a pesar del miedo. El tema está en hacerlo usando el miedo. Usando el miedo, ¿vale? Sí, ¿Vale? O sea, usando como aliado. el miedo lo creo yo, o sea, el miedo es mío, o sea, está en mi cabeza. O sea, una serpiente no da miedo. Metes una serpiente al suelo y yo analizo, vale, la serpiente, a ver, 80 centímetros, pesará 2 kilos. ¿Se me puede comer? No. ¿Me quiere comer? No. ¿Qué quiere la serpiente? Que no me la coma. Me aparto un poco, la serpiente se va. El miedo ha desaparecido. Al final es una cuestión racional. Realmente el miedo es racional y el pánico es irracional. Lo que no puedo hacer es pánico. El pánico ahí ya no nos vale. Exacto. Entrar en pánico ese es el que ya puede bloquear y todo esto. Seguramente nos vas a hablar ahora. Que ojo, que durante miles y miles y miles de años es lo que nos ha salvado el culo, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero claro, a los niveles culturales y a los niveles de pensamiento que tenemos hoy en día ya no somos tan animales. Ya creo que tenemos que ir a un escalón superior y un escalón muy racional que nos lleve a muchas mejores soluciones. Ajá. Nosotros en coaching estratégico decimos que el miedo es utilizar la imaginación para crear escenarios que no te gustan. Antes de que acontezca un escenario, que estás tú ya creando con tu imaginación algo que acrecienta ese miedo, ¿no? Que te puede llegar a entrar en pánico y en bloqueo. Solamente con la imagen. Si tú te paras a mirar en línea temporal, ¿vale? Lo que ocurre es que tú ves una situación y automáticamente tu cerebro empieza a calcular infinitas situaciones, ¿no? Yo tengo que abrir una puerta. Mi cerebro empieza a pensar, ¿qué va a salir detrás de la puerta? ¿Un león? ¿Un payaso? ¿No va a haber nada? Y empieza a crear 1000 historias de lo que puede haber detrás de la puerta y automáticamente a crear estrategias para contrarrestar eso. Ajá. Lo que yo te digo es, abre la puerta. Exacto. Abre la puerta, simple. ¿Vale? Y una vez lo veas, porque el peor miedo que hay, por así decirlo, es la incertidumbre, el no saber. Eso consume muchísima energía a nivel mental, porque son tantísimas estrategias a crear sobre algo que no conoces, que es una locura, es el estrés. ¿Vale? La mejor solución para evitar eso es abre la puerta. O sea, realmente intenta entender a qué te vas a enfrentar, real. Ajá. Esto podría entroncar con lo que también aprendí yo de tu curso. ¿Se lo hicimos ahora, Carlos?
Venga, va. La palabra. Lo que significa una palabra que aprendimos que era parepía. Ana, cuando puedas, tú puedes intervenir cuando quieras. Si quieres hacer una pregunta, levantas la mano y le preguntas directamente, ¿te parece? Ok, pues venga. Vamos a decirle ahora a Ana, que a lo mejor no lo sabe, qué significa parepía y quizás nos ayude a usar el miedo como herramienta, tal como estabas ya haciendo con este análisis de qué hago con la puerta. Explícanos esto. El PARE-PIA es un acrónimo, es una herramienta. Es para, respira, piensa y actúa. Normalmente lo hacemos al revés, ¿vale? Actuamos, luego pensamos la que la hemos liado, respira y vámonos de aquí que acabamos, ¿vale? Es darle la vuelta, ¿vale? Es Ajá. no continuar con la inercia. Normalmente nuestra vida se rige en un porcentaje muy alto por inercias, ¿vale? Que son miedos que tenemos de forma continua. Y es parar esa inercia, respirar. El momento que respiras lo que haces es que rompes el foco, ¿vale? Normalmente nosotros le llamamos el efecto túnel, que es cuando sale el león, tú no piensas en la hipoteca, no piensas en nada más que no sea esa amenaza, haces un efecto túnel. Eso hay que romperlo, ¿vale? Porque dentro del efecto túnel no hay creatividad ni imaginación, estás en pánico. En pánico es acción-reacción. Entonces lo que haces es un ejercicio de respiración consciente. En el momento que te concentras en la respiración, pierdes el efecto túnel. Vuelves a tener creatividad e imaginación, piensas una estrategia lo más eficiente posible en tiempo, recursos y energía y por último actúas de una forma lo más adaptativa posible. Eso es el Claro, PARE-PIA. y normalmente vamos a trompicones haciendo, sin parar primero el tren del pensamiento, ¿no? Que en la película está de críos, para primero el Correcto. tren del pensamiento, a partir de ahí respira un poco, no hiperventiles, Correcto. entonces el pensamiento empieza a ser más creativo, porque todo, lo que dices del efecto túnel, ahora me ha venido así, ¿eh? Lo que dices del efecto túnel, ¿qué diferencia hay entre el efecto túnel y el ver ante situaciones de estrés que tú has vivido, que dices que te dicen que pasa un poco, todo un poco más despacio? Mira, nuevamente el instinto de supervivencia está diseñado para hacerte sobrevivir, es decir, no morir, ¿vale? Con lo cual él se centra únicamente en la amenaza que tienes delante y hiperactiva tu cuerpo. Es decir, ¿por qué hiperventilas? Porque estás recargando a tope de oxígeno tus músculos para salir corriendo o para actuar ante esa amenaza. Ajá. ¿Bien? Lo que ocurre es que ese es una parte muy baja de mi forma de pensamiento. Está abajo del todo, es la básica, es el instinto. A mí me interesa estar arriba. Yo, por ejemplo, en Siberia estuve la última noche, tuve varios lobos dándome vueltas al refugio que yo me había hecho para dormir. Claro, el primer pensamiento fue corre. Vale, pero ¿corre a dónde? Porque estás en mitad de Siberia, no hay dónde ir. Vale, no, entonces ves, me subo a un árbol. Vale, estás a -30, ¿cuánto rato vas a durar quieto, estático, en un árbol a -30? 20 minutos, no me vale. Y al final es, rompiendo ese efecto túnel que es, me van a comer, lo que consigues es crear una estrategia que dices, vale, de momento, en la posición en la que estoy, se están acercando, pero no me han atacado, tengo un fuego, tengo un punto caliente, tengo formas para protegerme la espalda, sí, no me muevo. Y a partir de ahí creas una estrategia. Ok. Ajá. Vale, es lo que te da ese paso, es lo que te lleva a ir en ese paso, al siguiente paso, de seguir con vida. O sea, lo único que te preocupas es del siguiente paso que vas a dar. ¿Sería así? Correcto. Correcto. Ok. Oye, explícanos, Carlos, ¿a qué tipo de personas ayudas, estás sirviendo y ofreces todos tus conocimientos y experiencia? Actualmente estoy muy centrado en el tema adolescentes, en el tema, hago muchas charlas en institutos, estoy con varios centros para chicos con problemas o problemáticos, podríamos decirlo así, donde les doy un punto de vista diferente, donde les explico que muchas reacciones de las que tienen son fruto del pánico y les hago ser más consciente de ellos. También estoy trabajando mucho con el tema empresas, tema empresarios, y hago de coach a deportistas de élite, futbolistas y bueno, cualquier persona que busque un punto de vista diferente de lo que es un coach, ¿no? Esto mola mucho porque, mira, yo a veces me encuentro en las sesiones de coaching, pues que hay personas que dicen,
ostras, pero es que ¿cómo voy a cobrar? Claro, quieren contribuir, ¿no? Pero ¿cómo voy a cobrar por esto? Porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, yo veo que esto lo has solucionado de esta forma, ¿no? O sea, hay un mercado al que quiere tus conocimientos y los estás ofreciendo a un valor, al valor que se merece, y hay otra parte tuya contributiva a estos chicos adolescentes en la cual tú contribuyes de forma desinteresada. ¿Es esto así? Tiene que ver con la Correcto. formación que Yo tienes y tengo todo esto. actualmente tengo tres líneas de trabajo. Yo Ajá, tengo la línea de coach donde se cobra por ese servicio, que claro. esa alimenta a la que hago gratuita, que a veces me tengo que ir a Madrid, Sevilla, etcétera, y cuando hay posibilidad me pago yo los viajes y voy hacia el Ajá, lugar para hacer el coaching a los chavales. Y ajá, luego tengo mi trabajo normal, como de una persona normal, que es el que me mantiene a mí en el día a día. O sea, yo ok, tengo tres trabajos. ajá. Y teniendo estos tres trabajos, lo que has conseguido es sentirte que está alineado, que hay coherencia entre lo que ¿Sí? estás haciendo y el valor que estás recibiendo. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Pues que hay personas que están solamente, de alguna manera, subsistiendo, porque tienen ese salario, ¿no? Pero no están en coherencia con lo que a ellos les gustaría ser. Sí, porque al ¿Vale? final, para mí la supervivencia lo que te enseña es que tú no naces con un papel en la cabeza que dice que te vas a morir en 80 años. O sea, realmente comes para no morir de hambre en X tiempo, bebes para no morir de sed en X tiempo y vas continuamente empujando el carro hacia adelante. Eso es. La, Ajá. el por qué es simple. O sea, tú vives experiencias para luego sintetizarlas y obtener una historia que contar, ¿no? Obtener un pensamiento, obtener... Y eso, si no lo das, no vale de nada. O sea, ¿de qué Ujú. te vale irte a Groenlandia a sufrir, a pasarlo mal, si luego todas esas cosas que tú sacas de ahí no las puedes entregar a nadie? ¿No? Entonces, para mí, digamos que el sentido de la vida básico, ¿vale? Es que tú vives para luego eso darlo, regalarlo. Exacto, para contribuir, para trascender de Correcto. alguna manera, ¿no? De alguna Exactamente. manera dejas un mundo mucho mejor del que cuando has venido, ¿no? O lo Muy intentas. bien, lo estás consiguiendo. Claro, esto es lo que muchas veces hay personas que en esas fases de la vida pegan esos cambios drásticos, ¿no? Se sienten decepcionados con lo que han hecho hasta ahora y entonces es cuando empiezan a sentirse alineados con su sentido de vida, es cuando ocurre todo lo que nos estás comentando. Tenemos por aquí a Emilio Calvo, que fue uno de los que preguntó y justamente, oye, Emilio, dale al micro, si quieres le puedes preguntar tú mismo las preguntas que yo tenía apuntadas para trasladarle a él. Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte Muy buenas. y muchas gracias por compartir estos momentitos con nosotros. Nada, yo le pregunté, ¿no? Algunas preguntillas a ver qué nos puede decir, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es la mejor herramienta o cuáles son las mejores herramientas, si son más de una, para poder sobreponerte o vencer al miedo? Para mí, no es que sea una herramienta, sino es el hecho de procurar ser lo más racional posible y siempre bajar a la base. ¿Vale? El problema está que cuando tú estás a un nivel normal, tienes muchísima información fluyendo a tu alrededor y es muy difícil entenderlo todo a la vez. O sea, tu cerebro colapsa. Lo que hay que hacer es bajar abajo. Y desde ahí, venga, ¿qué necesito realmente? Esto y esto. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia aquí. Y empiezas a crear una estrategia desde abajo. Es como si ya tienes un castillo de naipes medio montado y tienes que seguir colocando. Muchas veces es más fácil tirarlo todo y decir, vale, desde abajo y subimos hacia arriba, pero bien. ¿Vale? El problema es que muchas veces tantas inercias que tenemos en nuestro día a día nos descolocan tanto que siempre vamos pegando golpes. Nunca vas en línea. O sea, es un poco como desmenuzar la situación que te está pasando, ¿no? Y vamos Sí, pasito a paso para no asustarnos con todo lo... ¿no? correcto. Y muchas veces es más fácil trabajar en pequeño. Yo siempre digo lo mismo, hay que trabajar en pequeño, en porciones que tú puedas dominar. Tengo un problema grande, vale, lo divido en diferentes secciones y ataco sección por sección. Porque muchas veces el problema es tan grande que es inasumible. ¿Vale? Pero en el momento que lo divides en partes pequeñas es mucho más fácil dirigirlo hacia donde tú quieres. Vale. La otra pregunta iba un poco también dirigida ahí, ¿no? Cuando, en un momento de eso en los que has tenido miedo, aunque evidentemente son situaciones distintas, ¿en qué te has enfocado? ¿Y siempre el foco ha sido ese, en dividir y enfriarte o
¿O has podido enfocarte en tu fortaleza o en qué? Es que depende, porque cada situación ha sido diferente, ¿no? Lo que pasa es que normalmente todo el mundo dice lo importante es la actitud, ¿no? Hay que tener la actitud positiva y tal. Yo se lo encuentro una aberración, ¿vale? O sea, por actitud positiva me metí en Groenlandia, porque yo dije, yo puedo con esto, y fue un suicidio, realmente. ¿Vale? Claro. Entonces hay que tener muy en cuenta realmente, la actitud es importante, sí, pero también hay que tener muy en cuenta las capacidades que tenemos. Eso. Hacia qué nos queremos enfrentar, cuánta energía tenemos los recursos adecuados y si no se varía el plan, ¿vale? Porque al final, si vas por aptitud, lo único que vas a conseguir es estrellarte continuamente. Para mí, una de las herramientas que yo tengo siempre para tirar hacia adelante es que soy muy cabezón. Entonces es pensar continuamente cómo saldría de aquí, ¿no? O sea, el hecho de no tirar la toalla, de yo quiero salir de aquí, ¿no? Y buscar esa estrategia para salir. Ese es un buen enfoque, ¿no? Siempre enfocado en tu capacidad. ¿Cómo puedo más? ¿Cómo puedo más? Es una pregunta que nosotros utilizamos bastante, ¿no? La determinación. La determinación. Otra pregunta que le planteé a Augusto, porque nosotros sí lo vivimos en nuestra profesión, nuestra ocupación, es si crees, imagino que en tu caso no, pero no sé si has vivido casos a tu alrededor, que el miedo puede llegar a ser adictivo. O sea, que hay personas que un poquito como que utilizan el miedo para vivir en ese estado. Es que yo diferencio mucho miedo y pánico. Para mí el miedo es bueno. O sea, el miedo me dice qué consecuencia tiene lo que tengo delante. ¿Vale? Sí que es cierto que lo que puedes hacer es subir el nivel, ¿vale?, de estrés, y hay gente que le gusta ese nivel de estrés, que le gusta jugar con ese nivel de energía alto. Que está muy bien. Yo, por ejemplo, empecé yéndome a los Alpes, que ahora si lo hiciera sería como ir al patio de mi casa, ¿vale? E ir subiendo nivel hasta un punto donde es una locura, porque el cuerpo realmente no funciona a esos niveles. Sí que es cierto que es adictivo, pero es muy importante diferenciar miedo y pánicos, ¿vale? La línea es tan estrecha, tan fina, porque llega a un punto donde no eres capaz de crear una estrategia adecuada y entras en pánico, que ahí es donde a la gente le gusta jugar. Ahí es donde te gusta estar entre un lado y el otro e intentar siempre que el pánico no salga. Esto lo encontramos bastante con frecuencia en la escalada, ¿verdad? Lo que nos aporta la escalada. Sí. La escalada es un deporte espectacular, ¿eh? O sea, yo lo he hecho durante muchos años y realmente lo bueno que te aporta es que estás tú solo, realmente. Estás tú solo en una pared, tienes tu cuerda, a no ser que hagas escalada libre y tal. Y realmente el entender que si te caes te matas, el que tú estás aferrado a la roca por tus propios medios y el cómo buscas el siguiente paso. Y al final es como un baile, porque te vas moviendo de un lado hacia el otro y vas subiendo. Y es la necesidad esa de entender quién eres tú, qué tienes delante, hacia dónde quieres ir y cómo quieres hacerlo. Yo ¿Ha tocado el vídeo esto? Sí, bueno, esa pregunta la he hecho Augusto con mucha intención, porque yo durante muchos años, ahora lo tengo aparcado, he hecho escalada y sobre todo he hecho alpinismo. He estado en Aconcagua, he estado en Alpes muchas veces, he estado en África y cuando no tenía herramientas de coaching y ahora que tengo herramientas, ahora que soy coach, pues me di cuenta que es que a mí la montaña ya me servía para hacerme coaching a mí mismo, ¿no? Para conocerme. Totalmente. En esos momentos en los que me llegaba el miedo y me empezaba a hacer preguntas, espérate, párate, pero este miedo, además empezaba a sentir que se me bloqueaban los brazos, me temblaban las piernas, ya sabes, la adrenalina, y me decía, no, espérate, ¿para qué estás aquí? ¿No? Disfruta, venga, céntrate en un paso, solo en este, tranquilo. Bueno, a mí me sirvió mucho, la verdad. Y luego esto es... Pero es que tú mismo me lo estás diciendo, estabas dividiendo el pastel grande en porciones pequeñas, ¿vale? Y el pía, para, relájate, porque estás aquí, piensa qué estás haciendo. O sea, es que ya tú mismo, haciendo escalada, me estás dando la misma herramienta que estaba diciendo yo. Es que es algo que está ahí, es lógico. Totalmente. Eso es cuando, y luego todo esto es como me hablabas, que lo trasladábamos a la vida cotidiana, ¿verdad, Carlos? Claro. Ahí está. Pues mira, ahora tenemos preguntas de Graciela, que no está por aquí, que son más preguntas así como más de coaching y más de cosas de la vida cotidiana. Con todo lo que has vivido, ¿cómo lo trasladas esto? ¿Ok? Si te parece, paso a ella. Vale. Mira, Graciela, desde Argentina, nos ha preguntado cómo sacar las fuerzas o la convicción para cambiar el enfoque y pasar del dolor a la resiliencia. Claro, me lo explica así y yo le digo, oye, ¿puedes especificar un poquito más? ¿Puedes ampliar esto? Y nos dice, sí, mira, el dolor...
por ejemplo, ocasionado por todas las situaciones que tú mismo, Carlos, has descrito en tus experiencias, ¿no? O cualquier otra situación de dolor por las que puede pasar cualquier persona, como por ejemplo, entramos en pérdida, ¿eh? Pérdida de un hijo, situaciones de abuso, cómo dejar de enfocarse en eso, que ya estamos en la vida cotidiana con algún trauma de este tipo que nos causa dolor, cómo dejar de enfocarse en eso y pasar a la resiliencia. Mira, al final yo creo que es tu enfoque, o sea, tu punto de vista crea una realidad subjetiva. Una cosa es la objetiva y otra la subjetiva, ¿vale? Si tú consigues cambiar el punto de vista, consigues cambiar tu realidad. Para mí es lo que decíamos de ir a lo simple, a lo básico, ¿vale? Para mí somos cadenas celulares, ¿vale? Que nos alimentamos de células, ¿vale? Es así de simple. Somos células madre que al final se multiplican hasta crear un individuo que me facilita la supervivencia, ¿vale? Okay. Si tú entiendes eso, entiendes que tu hijo, por ejemplo, que ha fallecido, ojo que esto es muy bruto decirlo así, ¿vale? Porque las personas, yo tengo hijos y a mí el hecho de perder un hijo me haría mucho daño, ¿vale? Correcto. Pero hay que entender que mi vida es mía, la de mi hijo es la vida de mi hijo, y que antes se tenían 12 o 14 niños porque 5 o 6 se morían por el camino. Cierto. ¿Vale? Actualmente hemos reducido eso, hemos cambiado la forma de ver nuestra descendencia, ha cambiado todo a un nivel muy drástico y ahora solo tenemos un hijo, 2 o ninguno, ¿vale? Y eso crea un nivel de emoción hacia esos niños muy alto, ¿vale? Pero hay que entender que hace 100 años atrás habían 12 y de los 12 llegaban 7, porque 5 se morían de gripe, resfriado y tal. ¿Y era algo traumático? Sí, pero mucho menos traumático que hoy en día. Muchas veces es más el nivel de afectación que nosotros mismos creamos que el que realmente es. Ajá, ok, sí, sí. Bueno, y se jugaban, digamos, entre comillas, con la estadística, ¿no? Más posibilidades de que alguno sobreviva, ¿no? Y que además también, ley darwiniana, va a sobrevivir el más preparado, el más fuerte, para aquel mundo, para aquel mundo. Correcto, pero a lo que yo me refiero es que muchas veces si consigues bajar el nivel emocional y subir el racional, puedes encontrar otras soluciones. Para mí las emociones son distorsionadores de la realidad, ¿vale? Yo si estoy enfadado veo las cosas de una forma, si estoy enamorado las veo de otra, si estoy asustado las veo de otra, ¿vale? Para mí las emociones son distorsionadores y además son quemadores de energía. Una persona deprimida quema mucha menos energía que una persona eufórica, ¿vale? Dentro de todo eso, si yo consigo bajar el nivel emocional tanto como pueda y consigo subir el racional, consigo cambiar ese punto de vista. Ajá. Pues mira, lo enfocas de una forma un poco diferente a cómo nosotros vamos avanzando, porque vamos tirando muchas veces de conseguir la emoción adecuada para poder avanzar, o sea, tener la emoción adecuada para el asunto en el que quieres avanzar. Eso es como trabajamos nosotros. Bueno, porque, por ejemplo, si evidentemente una persona depresiva hay muchas cosas que no hace, no consume muchos recursos, pero esa emoción es totalmente destructiva, no es la adecuada. Yo ahí discrepo. Para mí todas las emociones no hay ninguna buena ni mala, ¿vale? Mi cuerpo puede tener la necesidad de estar deprimido, porque necesita bajar el consumo de energía, ¿vale? Al final es una línea y yo estoy energía alta, energía baja, energía alta. Si yo estoy continuamente arriba, que es lo que te dice todo el mundo de no, la actitud positiva, siempre positivo, siempre arriba, llega un punto donde pegas la hostia y entonces hay que medicarte, porque de ahí no sales, ¿vale? Entonces, yo lo que procuro es, ¿estás deprimido? Ok, dentro de esta depresión, de ese bajo consumo de energía, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No quiero que salgas de ahí de momento. Tu cuerpo lo necesita. Si te ha metido ahí, es que a nivel mental necesita bajar el ritmo. A mí una de las cosas que me gusta de la montaña, y por eso la montaña es tan buena para el tema de la depresión, porque el nivel de inputs de información por minuto es extremadamente bajo. Por eso nos gusta tanto la montaña. Es que la gente, no, me siento libre. No, te sientes descansado.
porque el bombardeo de información es extremadamente bajo, es muy básico. En la ciudad es una locura, semáforos, coches, pitos, luces, gente hablando, teléfono móvil. No, en la montaña es muy bajo. Dentro de la montaña, una persona deprimida se puede notar mucho más fluida. En cambio, una persona con hiperactividad en la montaña necesita hacer cosas. Necesita subirse a un árbol, cogernos. Es que es así. Es así. ¿Vale? Por eso te digo que a nivel, cuando una persona es que me siento baja, me siento deprimida, no hay ningún problema. Relájate. ¿Vale? Dentro de ese estado, dentro de ese tan bajo consumo de energía, ¿hacia dónde podemos ir y hacia dónde lo queremos enfocar? Pero creo que es necesario que la gente asuma que estar deprimido no es malo, es bueno para mí. Bueno, nosotros la parte que le vemos aquí chula es que tenemos que escuchar el mensaje que nos aporta la tristeza, ¿vale? ¿Qué me está aportando la tristeza? ¿Qué mensaje me está diciendo, ¿no? Entonces, a través de esa escucha es que estamos bajando el nivel y podemos hacer ese parepía de alguna manera, ¿verdad? Estoy aquí, paro, respiro, pienso y actúo, ¿verdad? A mí me está gusto enriqueciendo mucho lo que está comentando Carlos, porque aunque parezca distinto, a lo nuestro, realmente es lo mismo, ¿no? O sea, yo además he cogido las dos frases que has dicho aquí, me las he apuntado como perlas. Las emociones, distorsionantes de la realidad y consumidores de energía. Entonces, fíjate como, aunque nosotros, lo que te decía Augusto, Carlos, es que cuando una persona está en un estado depresivo y evidentemente llega a nosotros para sacarlo de ahí, ¿vale? Tú utilizas una herramienta, vamos a decirlo así, que es, te lleva al campo, te relajo, te meto menos información, pero de alguna manera le va suavizando. Nosotros lo que sí hacemos es que cambie la emoción, que cambie la fisiología. Pero aunque lo hagamos de manera diferente, creo que al final estamos utilizando casi la misma herramienta, o por lo menos el mismo fin. La corporalidad. Claro, yo pensaba una cosa, yo no tengo estudios de coaching, ¿vale? O sea, no he ido a una academia, no he cogido libros, yo hago lo que hago y hay gente que le funciona, hay gente que lo ve bien y hay gente pues, que igual le parece una locura, ¿no? Yo creo que al final todos vamos hacia el mismo sitio. O sea, todos más o menos tocamos lo mismo, lo único que el punto de vista hacia donde lo atacamos es diferente. Sí. Ok. En los proyectos que estás llevando ahora, ¿qué es lo que más ves que te está funcionando? ¿Qué es lo que te está funcionando en tus proyectos ahora mismo? No sé si es funcionando, yo creo que sí. Yo con lo que más disfruto y me siento genial es con las charlas para adolescentes. Realmente se ve un cambio en una simple hora de charla, se ve un cambio muy potente en los chicos. El simple hecho de explicarles cómo funciona el miedo, ¿no? Que es normal, que es bueno tener miedo, que en su vida siempre va a estar presente, que es una herramienta y que ellos entiendan que el cómo se peinan, el cómo ellos actúan con los compañeros en el bullying sobre todo, etcétera, es miedo. Claro, tú cuando vas a una clase y explicas que el que es más agresivo y el que más ataca es el que más miedo tiene, porque se está defendiendo de los demás. Cuando explicas que baja a los otros es porque él está tan bajo que para sentirse cómodo tiene que bajar a todo el mundo a su nivel, lo has desmontado. Entonces ahí es cuando realmente se nota, ¿no? el trabajo. Qué bueno lo que nos cuentas. ¿Qué es lo que no te está funcionando tan bien en todas estas tres, el tridente de actividades que haces? Me están tentando mucho para hacer tele, para hacer un programa de televisión. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y bueno, estamos ahí, se está creando un formato que yo creo puede ser muy potente porque para mí la supervivencia ya es una etapa de la que estoy saliendo y ahora me estoy metiendo mucho más en temas de concienciación social. Y bueno, mis próximos viajes, proyectos, salga tele o no salga tele y tal, quiero que vayan en esa dirección. Lo que pasa es que está costando mucho. Ok. Bueno, una de las cosas que me gustan de ti es que te sales de tu ámbito de lo que es la supervivencia, entras a lugares tan extraños como este de los grupos de coaching, de los cuales algunas veces has hablado sobre todo del miedo y yo cuando hablé contigo dije, no, es que tú cómo ves el miedo para nosotros es exactamente igual, por lo menos para el coaching estratégico lo vemos exactamente igual que tú, el miedo como herramienta y como aliado para poder avanzar. Y como ves, cuando te sales de tu ámbito de la supervivencia, te encuentras otros ámbitos y dices, hostia, pues se están haciendo lo mismo, ¿no?
¿qué se puede, qué se puede mejorar en todos estos proyectos que estás haciendo? ¿Qué es lo que podrías mejorar? Yo creo que al final todo va, para mí todo va dirigido hacia los chavales. O sea, yo es lo que tengo en la cabeza y lo tengo ahí metido y de ahí no me saca ni con agua caliente. Estoy intentando crear una fundación para chavales. Si yo al final, porque no me gusta la tele, o sea, me han ofrecido muchas veces y tal, soy una persona introvertida, por así decirlo, no me gusta que me reconozcan por la calle y demás, con lo cual me tiran muy para atrás. Pero ahora el hecho de estar trabajando con algunos futbolistas y demás, ellos sí que tienen el peso mediático necesario para influir en esos chavales. Y creo que es una doble moneda, ¿no? O sea, yo lo que hago en las charlas y tal, y luego conseguir que esas personas con tanto peso mediático, conseguir meterles esas cosas que yo quiero que aprendan los chavales y ellos se lo enseñen por otro lado. Ajá, Y es todo como un... Sí, es todo suma, todo junta y al final creo que irá a buen puerto. Muy chulo. Crear una sinergia entre un referente, tú que eres su coach, y que él le va a transmitir de una forma muy cercana, porque ellos, los chicos, lo admiran, para que de alguna manera los influya. Fantástico. Ahí lo Muy, tienes. ahí está, muy bien. Lo que se puede mejorar es fantástico. Vale, ok, muy chulo. Me ha gustado, me ha gustado. Oye, mira, la muerte es algo, y has hablado varias veces de ella, has bailado con ella, como hemos dicho. Es algo a lo que todos nos enfrentamos tarde o temprano. Tú ya has bailado con ella en más de una ocasión y uno de esos bailes fue muy, muy, muy apretado. ¿Okay? ¿Cuál es tu perspectiva desde esa experiencia ahora de la muerte? Creo que la muerte en sí para mí es algo muy íntimo, muy espectacular, ¿vale? Y creo que es una fase de la vida que nos negamos y ocultamos y alejamos tanto como podemos. Y creo que ese es el principal fallo de la humanidad. Piensa que somos el único ser vivo que entierra a sus muertos, el único ser vivo que ha sido capaz de crear algo que imaginado, por así decirlo, como es el cielo o es el infierno. Entonces, creo que realmente el miedo a la muerte, el miedo a morir, creo que es el que está creando este gran problema que tenemos en la humanidad, que es la superpoblación, todo, ¿no? O sea, no hay que tener tanto miedo a la muerte. La longevidad para mí, ni que sea muy bruto decirlo, no tiene lógica. Es decir, morir a los 90, ¿para qué? Si realmente tú ya has tenido tus críos, tu labor biológica ya la has hecho. O aportas algo a posteriori que sume al grupo, o realmente estás consumiendo. O sea, puede quedar muy bruto decirlo así, ¿vale? Pero lo que yo viví allí es eso, ¿no? O sea, realmente, vale, tú naces, creces, te reproduces, consigues que tu descendencia tenga una viabilidad y después, ¿qué? Si tú te paras a mirar cualquier otro animal, cuando ya sucede eso, tú te vas y los críos suben, ¿no? Bueno, por En el eso... aspecto ese, sí, en el aspecto ese a lo que yo me refiero es que si realmente vas a estar aquí, construye, tío, ayuda, apoya, empuja, haz crecer, haz mejorar la situación, ¿vale? No puede ser que estés aquí en Babia mirando al techo hasta que tengas 90 años. No, o sea, esfuérzate, crea, ayuda, vete a centros, ayuda a los jóvenes, ayuda. Hay mucha gente que necesita ayuda y nos quedamos nosotros en casa metidos viendo la tele, ¿no? O sea, no. ¿Realmente estás aquí? Sí. ¿Te vas a morir, verdad? Sí. Ok. Antes de que eso llegue, mete chicha, o sea, sal ahí, ayuda a la gente, yo qué sé. Ya que estás consumiendo, ayuda, aporta. Ajá. Pues ya que estamos con esto de que aporta o aparta, ¿por qué te gustaría ser recordado? O sea, porque esto entronca el negarse, lo primero lo que has dicho, nos negamos a la muerte, todo lo que has comentado, eso le da sentido a la vida cuando una persona ha formado su ciclo, quiere algo más, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a contribuir, ¿no? El aporta o aparta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te gustaría ser recordado a ti? Yo, si consigo ser recordado por el simple hecho de aportar algo a alguien en tema valores, en tema de cómo vemos el mundo y que esa persona viva con menos sensación de estrés, aunque sea una sola, yo ya estoy contento, ¿vale?
Si consigues eso, consigues ayudar a alguien, consigues aportar algo a una o diversas personas, yo ya me doy más que por satisfecho. A mí no hace falta que me recuerden de aquí 300 años. Yo ya no voy a estar. Ok. ¿Tienes algún nuevo proyecto? Bueno, nos has hablado del proyecto de la televisión. ¿Algún libro o viaje o aventura? Tengo un viaje metido en la cabeza, lo que pasa que no puedo comentarlo, solamente deciros que será de concienciación social muy dura. Estoy con el proyecto de la fundación, de los chavales, que estamos buscando la forma de financiarlo para poder arrancarlo y tirar con ello. Y ahí vamos, con todo a la vez. Muy bien. Si tuvieses que dar ahora una sola clave a una persona que pueda ayudarla y acompañarla para siempre, ¿cuál sería para ti? Tienes una Madre sola mía, clave. ¿Cuál sería? madre Pare mía. Pía. Coincidimos ahí, ¿eh? Yo la llevo conmigo. Es que ya, porque no soy de tatuajes, que si no me la tatuaba. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Repite. Pare Pía, explícaselo un poco, que ha venido un poco tarde, no pasa nada. Vale. El PARE-PIA es un acrónimo, es una herramienta. Es para, respira, piensa y actúa. Es decir, paras, detienes la inercia de la situación. ¿Vale? Normalmente nos movemos muchísimo por inercias. Detienes la inercia, respiras, con lo cual rompes el efecto túnel haciendo un trabajo de respiración consciente. El momento que lo haces, estás con tu respiración, no con la amenaza. Piensas qué está ocurriendo, cuáles son las consecuencias a la amenaza y cuál es la mejor estrategia para minimizar las consecuencias. Y por último, actúas de una forma muy adaptativa. Esto es también lo que utilizan los submarinistas, ¿es así? Sí, sí. Es que se usa en muchos ámbitos, ¿eh? Lo usan desde los niños pequeños en tercero de EGB para las emociones, ¿vale? Ajá. Hasta personas que viven bajo estrés y bajo tensión. O sea, es válido en cualquier situación. Ya te la puedes llevar a la escalada, Emilio. A ver si vuelvo, a ver si vuelvo. Venga, seguro que vuelves. Mira, como hablabas de los ciclos de vida, ¿no? Y ciclos de vida cumplidos o no cumplidos, pues a mí se me podría clasificar como ciclo de vida no cumplido, puesto que no tengo hijos. ¿Ok? Entonces, no tengo hijos, pero, o sea, no soy padre, pero todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, de algún modo, digo, pero entonces yo, ¿cómo pago mi deuda, no? Pero aporta o aparta, ¿verdad? Entonces, de algún modo me siento en deuda, aunque no tenga deuda financiera, yo de algún modo sí me siento en deuda. Y mi deuda es la de servir y ayudar a cuantas más personas sea posible. Esta es mi Bien. deuda. Esa es mi única deuda, servir y Es que, formar parte de la solución, como me decías. Me lo pusiste en la dedicatoria del libro. Dime, dime. sí. Eh, Para mí no es una necesidad el hecho de tener hijos y el hecho de no tenerlos que estar en deuda. Piensa que antiguamente las tribus no todos tenían descendencia, sino que todos aportaban al grupo haciendo que la descendencia que hubiera llegara lo más lejos posible. ajá. ¿Vale? O sea, el hecho de no tener descendencia no te pone en deuda, ¿eh? O sea, eso quítatelo de la cabeza. No, ha sido para poder coger una Lo entiendo, lo idea, entiendo. enlazarla con la otra. Digamos que me ha aportado un nivel menos de estrés en mi vida, el cual ha podido desarrollar en mí más tiempo y más energía para otras habilidades. Y eso es ahí es donde me siento con deuda y digo, hostia, pues en realidad yo estoy en deuda con cada una de las personas con que contacto a través de Zoom o presencialmente o cada vez que hablo con una persona. Esa es mi deuda de alguna forma. Correcto. Y si quieres explicarle, preguntar algo más, Emilio, porque aquí ya terminamos la entrevista. No, nada, la verdad es que ha sido súper gratificante, ¿eh? Casi que se me pasa porque estaba haciendo otra cosa y cuando he entrado me da un poquito de rabia porque tenía muchas ganas de conocerte en persona y Bueno, me llevó una grata sorpresa, ¿eh? Ya me había hablado de ti a gusto y me había hablado mucho y los amigos de Augusto son amigos míos, pero de verdad que lo poquito que he hablado contigo me has aportado muchísimo y mucha claridad. Así que muchísimas gracias, Carlos, por compartir. ok. Igualmente. Si quieres explicar alguna cosa más, porque bueno, está todo explicado concienzudamente en el libro y de las vivencias que has pasado en Groenlandia o en Siberia, algunas de ellas eran al límite. Yo lo he explicado así muy por encima. ¿Hay alguna parte de ahí que te gustaría explicar que no se quedara en el tintero? Yo creo que la síntesis de todo, ¿no? Ujú. Es entender que
Esto es tiempo y energía. Es la base, tiempo y energía. Que Ujú. cuando yo estoy hablando contigo, te lo estoy regalando. Te estoy regalando mi tiempo y mi energía. Y eso es de agradecer, ¿no? Parece que vivimos en una sociedad donde se nos tiene que prestar atención, yo necesito, esto es mío, no funciona así. Hay que entender que todo el tiempo siempre avanza, no se recupera, que esa energía que yo te dedico me ha costado conseguirla, porque al final es conseguir alimento. Aquí estamos muy bien acostumbrados, que abre la nevera, ¿no? Pero cuando bajas a niveles bajos, que es cuando vas a Siberia o Groenlandia, o simplemente te haces un viajito a África, ¿vale? Entiendes que el hecho de encontrar esa comida y esa agua es muy complicado, Ujú. ¿vale? Y que si yo te estoy regalando eso, tiene que ser algo que se retroalimenta. Es decir, yo quiero que tú me dediques tiempo, me lo gano. Busco la fórmula de que tú quieras invertir ese tiempo en mí. Y de la misma forma al revés. ¿Vale? Y es así como funciona. Cuando alguien se para y te quiere dar un consejo, o te quiere ayudar, o te quiere tal, agradécelo. ¿Vale? Porque Ujú. parece que vivimos en un mundo que es, tengo tanta información que todo el mundo me sobra, ¿no? Y es, no, tío. O sea, si alguien te quiere ayudar, si alguien quiere, la primera norma es que esa persona quiera ser ayudada, ¿vale? Claro. Pero hay que apreciar, hay que saber decir te quiero, hay que saber dar un abrazo cuando toca. Y hay que entender que la muerte está aquí, que cualquier día nos morimos y ya no puedes hacerlo. Entonces, creo que ese valor de tiempo y energía, saber dedicarlo, saber regalárselo a la gente y saber ganártelo de la otra gente es muy básico y muy importante. Ujú. Esta síntesis la resumimos en una palabra que es gratitud y la llevamos continuamente en el corazón. Emilio, yo y todos los que nos dedicamos a esto, siempre estamos en gratitud con todas las personas que contactamos. Bueno, yo ya has visto que al principio de la entrevista lo primero que ha sido, a mí tú me marcaste, te estoy agradecido por todo lo que me aportaste en aquel momento, significaste un cambio fundamental en mi vida. Estuve ahí run, 2 años, el tiempo límite se acababa 2 años después y 2 años después tomé la decisión de hacer ese cambio de vida. Así que nuevamente, igual que he empezado, No, pero termino al aquí la... final el tema de los cursos que hacíamos para gente en paro, ¿no? Para gente que no podía pagar y lo hacíamos de forma gratuita, se hicieron varios. Y al final es una forma de devolver, ¿no? Porque yo realmente también me encontré en esa situación, también me encontré sin alternativa, sin poder hacer nada, sin moverte, atado por todas partes. Y entiendes que es la forma de devolver, ¿no? A mí, técnicamente, me ayudó mi abuelo cuando yo era pequeño sin saberlo, dándome unos conocimientos que luego me sacaron del agujero y es la forma de decir, de darle la vuelta, ¿no? De yo he recibido, yo doy, ¿no? Y me alegro mucho que realmente te sintieras tan bien. Y tanto. Pues nada, aquí tenéis su libro, lo tenéis en Amazon disponible. Es una pasada la enseñanza que hay aquí. La experiencia está contada en primera persona. Hay mucho humor, aunque lo veáis así, hay mucho humor. Algunas partes del humor es un poco hasta que dices, Dios mío, no sé cómo puede escribir esto en estos momentos, ¿no? Así. Y nada, muy agradecido por todo. Está pasando un tractor, es la vida de campo. Si hay ruido, hasta Es lo suyo, es adiós. lo suyo, es lo suyo. Adiós. Pues venga, lo dejamos aquí, Landa. Muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto en una ocasión, ¿ok? Cuídate Chao, mucho. chao. Hasta Muchas gracias, luego. Carlos, muchas gracias. Hasta luego. A ver, espera, un momentico. Ey,